Hola, hoy vamos a ver una partida espectacular jugada entre el gran maestro soviético Mark Taimanov y el gran maestro argentino de origen polaco Miguel Najdorf. La partida se jugó en el torneo de candidatos de Zúrich 1953 y esta partida es una partida fundamental para el desarrollo de la teoría de la defensa india de rey. En esta partida se jugó una variante Mar del Plata, también conocida como ataque yugoslavo. Ataque yugoslavo lleva el nombre porque esta variante es una invención del gran maestro yugoslavo Gligoric, quien la empleó por primera vez este mismo año, en el año 53, en el torneo de Mar del Plata, en Argentina. En esta primera partida, eh, la partida fue Najdorf versus Gligoric y Gligoric usó la variante con éxito contra Najdorf. Najdorf evidentemente aprendió la lección y decidió usarla en el torneo de candidatos contra el gran maestro soviético Taimanov. Bueno, la partida comenzó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. Bueno, acá tenemos una defensa india de rey, una apertura muy popular en nuestros días. Y podemos ver que las negras ceden voluntariamente ceden el centro de las blancas. Las blancas tienen un peón en E4, en D4, en C4, pero las negras cuentan con que pueden contraatacar el centro blanco con las jugadas, en algún momento con las jugadas E5 o en otras oportunidades con las jugadas C5. Bueno, la partida siguió con caballo F3, desarrollando una pieza, enroque, alfil E2. Alfil E2 y ahora E5 inmediatamente, tocando el centro blanco. La partida siguió con enroque corto. Bueno, acá quiero mencionar que también se puede comer el peón, peón por peón, dama por D8, torre por D8, alfil G5 clavando el caballo, a lo que normalmente sigue torre 8. Bueno, esta es una variante, digamos que tiende mucho más sólida, probablemente tienda a tablas y es una segunda opción. Pero lo más habitual en esta contra E5, lo más habitual es jugar en roque corto. Ah, y otra cosa que quiero mencionarles es que en esta posición, peón por peón, en esta posición las blancas no pueden ganar un peón con caballo por E5. ¿Por qué? Porque pueden ver que el caballo está en la misma diagonal que el alfil, lo que le da lugar al tema táctico caballo por E4. Entonces, si las blancas toman caballo por caballo, sigue alfil por E5 y las negras están perfectamente, no tienen ningún tipo de problemas en esta posición. Bueno, entonces quedamos que contra E5, enroque corto, y esta es una posición muy interesante y con mucha historia. Antiguamente, antes en la década del 40, en esta posición, en los 40, en el principio de los 50, casi exclusivamente se jugaba caballo BD7. En especial, un gran maestro soviético muy fuerte que se llamaba Isaac Boleslavsky era uno de los jugadores top del mundo que exclusivamente jugaba caballo BD7. También la jugaba otro super gran maestro como David Bronstein. Hay muchas partidas de él en las que juega caballo BD7. Este era el desarrollo típico de la variante en esa época. Y generalmente, después de caballo BD7, las partidas seguían con torre 1, C6, alfil F1, A5 para controlar la casilla C5, luego de definir la posición de los peones en el centro, ya sea tomando las negras o tomando las blancas. Va a ser importante para las negras colocar un caballo en C5. Esa es la idea de la jugada 5. En esta posición solía seguir torre B1, luego torre 8, D5. La de torre 8, pueden ver que las negras ya están presionando sobre el peón D4, luego de la toma van a presionar con el caballo y con la torre sobre el peón D4, por lo que las blancas solían avanzar D5, caballo C5, y bueno, y en esta posición generalmente las blancas se arreglaban para jugar A3 y luego B4 y así expulsar al caballo de C5. Y generalmente las blancas quedaban con una pequeña ventaja. Bueno, así fue que surgió una jugada un poco más activa
caballo B7, que es la jugada caballo C6. Bueno, la jugada caballo C6 la introdujo en la práctica magistral del ajedrez de alto nivel el gran maestro soviético Lev Aronin en los años 40, finales de los 40, principios de los 50. Podemos ver que esta jugada, al igual que caballo B7, sostiene el peón en E5, pero la gran diferencia es que con el caballo en C6, las blancas no solamente sostienen su peón en E5, sino que presionan sobre la casilla de 4, por lo que en cierta forma están provocando a las blancas para que avancen su peón y que cierren el centro. Bueno, ahora nos podemos preguntar por qué las negras pretenden cerrar el centro. Bueno, esto lo vamos a ver en las próximas jugadas. Bueno, la partida siguió con D5, las blancas cierran el centro inmediatamente, y ahora sigue la jugada caballo E7. Bueno, y ahora el plan de las negras es jugar así. Como el centro está cerrado, esto les daría la libertad para atacar en el flanco del rey. Así que el plan de las negras es jugar caballo a D7 para luego seguir con F5, luego seguir con F4, con G5 y atacar con sus peones y sus piezas contra el enroque de las blancas. ¿Por qué pueden hacer esto en esta posición las negras? Podrían hacerlo porque el centro está cerrado. Si el centro no estuviera cerrado, sería imposible avanzar los peones adelante, que están adelante de su rey, porque se crearían muchas debilidades y el centro se abriría en cualquier momento y habría agujeros por todos lados en la posición de las negras. Pero cuando el centro está cerrado se pueden hacer este tipo de ataques. Bueno, esa sería entonces la idea de provocar del avance del peón a D5 por parte de las blancas. Bueno, la partida siguió. Luego de D5, caballo 7, a lo que las blancas contestaron con caballo E1. Bueno, la jugada caballo E1 es una jugada bastante interesante, tiene dos ideas fundamentales. Una es jugar este tipo de... jugar así. F3, colocar su peón en F3, luego avanzar su peón a G4 y tratar de esta forma de contrarrestar el avance de los peones negros en el flanco del rey. Los peones negros en F5, F4, como mostré en las variantes, en el plan de las negras. Esa es una de las ideas. La otra idea es jugar caballo 1, la idea del caballo 1 es jugar su caballo a D3, para apoyar el avance del peón a C5 y, ¿por qué no?, también avanzar el peón a B4. O sea, las blancas se están preparando para atacar en el flanco de dama con C5, B4, desde donde el caballo en T3 sería parte activa de este plan. Y también la otra idea, como mencioné anteriormente, es jugar primero G3 y G4. G3 seguido de G4, antes de realizar el ataque en el flanco de dama. Bueno, esa sería un poco la idea de la jugada caballo 1. También hay otras ideas como en esta posición, como jugar, por ejemplo, caballo de 2, que es una de las variantes más importantes. La idea de caballo de 2 también es similar, siempre atacar el flanco de dama con la jugada C5. Y luego de jugar C5, le estaríamos dando la casilla C4 al caballo, desde donde podría atacar al flanco de dama. La otra posibilidad muy interesante también en esta posición es que se conoce como el ataque de la bayoneta, que es jugar B4. B4 con idea de seguir rápido con C5 y atacar en el flanco de dama. Otra posibilidad interesante es jugar alfil de 2, seguido de torre C1 y siempre C5. Bueno, en esta posición podemos ver que, como quedó claro en las variantes que acabo de mostrar, casi siempre no, 100% de los casos, las blancas atacan en el flanco de dama, porque tienen más espacio en el flanco de dama gracias a este peón que está en D5. Las blancas atacan con la jugada C5, B4, van a colocar su torre en C1
y van a presionar sobre la columna C. Y las negras, como lo mencioné anteriormente, van a jugar F5, F4, G5 y van a atacar con todas sus piezas en el flanco de rey. Los planes están claros para cada bando. Y en esta época en la que se jugó esta partida, había mucha controversia sobre quién estaba mejor en esta posición, o las blancas o las negras. Y bueno, había un grupo de grandes maestros que sostenían que las blancas, el ataque del flanco de dama de las blancas era muy fuerte, era superior al contrajuego que podían tener las negras en el flanco de rey. Otros grandes maestros sostenían que el ataque de las negras era más fuerte. Y bueno, y en fin. Y el gran maestro Taimanov era uno de los que sostenía que las blancas estaban mejor en esta posición. Incluso ganó varias partidas y este mismo año, los años previos a esta partida, con esta variante. Siempre con su plan típico de avanzar el peón a C5, la torre a C1 e invadir por la columna C al campo de las negras. Bueno, la partida siguió con caballo de 7. Caballo de 7, como la idea es obvia, jugar F5, F4. Siguió alfil E3, desarrollando el alfil. F5, como era de esperar. F3, sosteniendo el peón de E4. A lo que siguió F4, tocando el alfil. Alfil F2 y G5. Luego G5 siguió caballo de 3. Bueno, en esta posición, justamente esta es la idea genial que tuvo Grigoric, el gran maestro Grigoric. En esta posición generalmente se seguía con, los planes seguían con torre F6, con la idea de pasar la torre o a H6 para atacar en la columna H, o jugar la torre a G6 para apoyar el avance del peón a G4. Es una maniobra un poco lenta y quizás un poco artificiosa, podría decirse. Pero el gran maestro Grigori tenía otra idea, que era simplemente seguir con caballo F6. Luego de caballo F6 siguió C5. Las blancas siguen con su plan, como era de esperar, de atacar en el flanco de dama. Pretenden abrir la columna C para que luego poder penetrar en el campo de las negras con la torre C1. Luego C5 siguió caballo G6, torre C1, y ahora viene la gran jugada de Grigori, que fue una jugada, hasta ahora una maniobra típica en este tipo de posiciones, y que es realmente la que le da vida a toda a la variante Mar del Plata o ataque yugoslavo, que es la jugada torre F7. Esta jugada es realmente genial, genial. La idea son muchas ideas tiene esta jugada. Eh, la primera, y desde un punto de vista defensivo, la torre está controlando la casilla C7. Podemos ver en esta posición que si le tocara jugar, vamos a suponer que le tocara jugar a las blancas jugarían, si en esta posición le tocara jugar a las blancas jugarían peón por peón y caballo B5. Y fíjense que la torre ataca la casilla C7 y el caballo ataca la casilla C7. Entonces, si en esta posición, si se hubiera dado esta posición, las negras no podrían impedir que una pieza blanca, que el caballo de las blancas se colocara en C7. Luego de C7 podríamos ir al agujero que está en E6, al hueco en el 6, y las blancas quedarían muy bien. Porque si las negras cambiaran, por ejemplo, alfil por, peón por, las casillas blancas de las negras quedarían muy débiles, porque han cambiado su alfil y porque tienen todos sus peones en casillas negras. Entonces, desde ese punto de vista defensivo, la jugada torre F7 es fundamental, porque controla la casilla C7. Otra idea es jugar alfil F8, y desde alfil F8, el alfil defiende el peón de D6, o sea, sostiene su peón de D6 contra un posible caballo B5 de parte de las blancas. Luego que el alfil se vaya a F8, la torre puede venir a la casilla G7 para, desde G7, apoyar el avance del peón G4. Todas estas ideas las vamos a ir viendo en el desarrollo de la partida, pero más o menos esa es la idea fundamental de la jugada torre F7. La partida siguió torre C2,
Las blancas pretenden doblar las torres en la columna C para atacar en el flanco de dama. Siguió alfil F8, como mencioné anteriormente, esta es la idea fundamental de torre F7. Siguió peón por peón, peón por peón, dama de 2. La idea de dama de 2 es dar lugar a la torre de F1 para poder ser colocada en C1 y presionar sobre la columna C. Ahora sí, las negras atacan con G4, siguió torre Fc1. Bueno, en esta posición podemos ver que la posición de las blancas en el flanco de dama podemos decir que es perfecta. Tienen las torres dobladas en la columna abierta, tienen más espacio, o sea, están listas para atacar en el flanco de dama. Ahora aquí las negras necesitan hacer algo inmediatamente, porque si no se viene la jugada caballo B5. Se viene la jugada caballo B5 en la próxima. Y fíjense que si en esta posición las blancas, si tocara jugar a las blancas jugarían caballo B5 y no hay forma de impedir la entrada del caballo a C7 o torre C7, en fin, la posición de las blancas sería muy muy superior. Por lo que las negras necesitan hacer algo urgente para impedir esa jugada. Fíjense que tampoco podríamos impedirlo, vamos a suponer una jugada defensiva A6, porque luego de caballo A4 el caballo entraría sí o sí por B6, el caballo o quizás el alfil entrarían por B6 y luego las torres podrían entrar por C7, en fin, hay huecos por todos lados en las casillas negras del flanco de dama de las negras. Así que eso no se puede considerar la posibilidad de jugar a 6. Así que contra FC1 las negras jugaron una jugada muy muy buena que es G3. Fíjense, G3 ataca al alfil y sacrifica un peón. Las blancas tienen que tomar, peón por peón, alfil por G3. Fíjense que prácticamente no hay opción, porque no hay más opción que tomar el peón, porque vamos a suponer, si jugáramos el alfil acá, bueno, seguiría caballo H5 y ya hay ideas de pasar la dama al flanco del rey. Sería muy, muy, muy peligroso para las blancas. Bueno, así que contra G3 siguió peón por peón, alfil por y caballo H5. Caballo H5 tocando el alfil de G3. Las blancas contestaron alfil H2. Quizás no sea la mejor opción. Alfil F2 puede ser que sea mejor. A lo que seguiría caballo G F4. Alfil E3, torre G7. Fíjense que en esta posición la torre está apuntando al peón de G2. El caballo muy bien ubicado. Los dos caballos muy bien ubicados, listos para atacar al enroque de las blancas. La dama puede pasar rápidamente a la casilla H4. También podría ser en algunas variantes jugar alfil E7, alfil G5, alfil H4. En fin, las negras están muy bien. Aún con la jugada luego de alfil F2, las negras quedan realmente muy bien. Bueno, la partida siguió alfil H2, a lo que las negras contestaron con alfil E7. Fíjense que alfil E7 plantea inmediatamente la amenaza de jugar alfil G5, ganando la calidad, por lo menos la calidad. Porque la dama y la torre están en la misma diagonal que el alfil. Así que ahora las blancas tienen que hacer algo contra esa amenaza. Bueno, la partida jugaron caballo B1. Fíjese, con esta jugada se defienden de alfil G5. ¿Por qué? Porque si ahora las negras jugaran alfil G5, lo que es un error, seguiría torre por C8. Muy bien jugado. Y si las negras toman torre por C8, sigue torre por C8, hay que tomar dama por, y las blancas tienen una pieza de ventaja, tienen dos alfiles por la torre y están claramente superiores, ganadas. Y la otra opción sería contra alfil por G5, si jugara torre por C8, comer la dama, alfil por dama, pero en ese caso sigue torre por D8, jaque, torre por D8 y caballo por D2.
y nuevamente vemos que las blancas están ganadas, o sea, tienen una pieza de ventaja. Tienen dos alfiles, sus dos alfiles a cambio de una torre negra. Bueno, esa es la idea de jugar caballo B1. Se están defendiendo de alfil G5 porque tendrían torre por C8. Entonces en la partida las negras jugaron alfil D7. Ahora sí, el alfil ya no está más en C8, ahora alfil G5 es realmente una amenaza. Siguió dama E1, retirando la dama de la diagonal, lo que siguió alfil G5. Alfil G5, caballo D2. Y ahora alfil E3 jaque. Bueno, y esto es realmente es increíble. Hace apenas unas pocas jugadas el alfil negro estaba en G7, aparentemente en una posición pasiva. Ahora lo tenemos al alfil N3 dando un jaque atacando al rey blanco. Realmente espectacular. Alfil E3 jaque, siguió rey H1, a lo que siguió dama G5. Dama G5 es muy fuerte. Fíjese que la dama está presionando sobre la columna G y al mismo tiempo está presionando sobre la diagonal, sobre esta pieza que está clavada, sobre la torre de C1. Bueno, siguió alfil F1 y ahora torre a F8. Perfecto. La única pieza que no estaba en juego, que no participaba en el ataque, es la torre. Así que ahora la torre ya está lista, está atacando también, colaborando en el ataque al enroque blanco. Luego de torre F8, siguió torre D1. Fíjese que ahora con torre D1 se desclava el caballo. Ahora el caballo ya puede moverse porque la torre ya no está en C1. Y ahora las blancas plantean la amenaza de jugar caballo C4. Fíjese que contra caballo C4 estarían atacando el alfil. Y otra cosa muy importante, que la torre estaría defendiendo al peón de G2. O sea, caballo G4 sería una jugada muy buena para las blancas. Entonces, ¿qué juegan las negras? Una jugada muy buena, que es B5. Perfecto. Con B5 controlan la casilla C4 e impiden la liberación de las piezas blancas. La partida ha sido con A4, a lo que las negras contestaron simplemente con A6. Fíjense que en este momento jugar B por A4 sería un error, porque en este caso sí, le estaríamos otra vez dando la oportunidad a las blancas de jugar caballo C4. Así que contra A4, Naxdor jugó simplemente A6. Peón por peón, peón por peón. Y en esta posición, Taimanov jugó torre C7. Torre C7 buscando algún tipo de actividad, aunque realmente no es la mejor jugada, porque pronto se va a ver que es fundamental seguir defendiendo el peón de G2. No se debería haber quitado la torre de C2. Bueno, pero a veces suele ocurrir que uno en ese tipo de posiciones uno quiere amenazar algo por lo menos, y bueno, por eso jugó torre C7. Siguió torre G7. Fíjense, ahora ya tenemos la torre y la dama están en la misma columna, presionando en la columna G sobre el peón de G2. Y en cualquier momento puede venir caballo H4, atacando con más piezas sobre el peón de G2. Siguió caballo B3 y ahora sí, caballo H4. Fíjense que ahora el peón de G2 está amenazado por el caballo, la dama y la torre, tres piezas, y defendido solamente por el alfil. Así que las blancas tuvieron que jugar otra vez torre C2. Así que ahora quedó más que demostrado que la torre no hizo absolutamente nada en C7. Se fue a C7 para volver a regresar a la misma casilla en la que ya estaba. Fue una pérdida de tiempo. Torre C2, a lo que siguió ahora una jugada brillante. Alfil H3. Alfil H3 presionando con más piezas sobre el peón de G2. Fíjense que ahora el peón está amenazado por el alfil, el caballo, la dama, la torre, cuatro piezas y defendido por el alfil y la torre. Y otro detalle es que no se puede tomar el alfil. Fíjense que si se toma el alfil G por H3, sigue dama G1 jaque. Dama G1 jaque, alfil por, torre por jaque. No se puede tomar la torre porque está defendida por el alfil, única rey H2, a lo que sigue caballo por F3, jaque mate. Espectacular. Muy lindo jaque mate. Bueno, así que contra alfil H3, ¿qué se juega acá? No hay mucho que hacer.
Si se jugara, intentáramos defender el peón con G3, sigue caballo por F3 y lo que sigue es una carnicería, se ataca a la dama, en fin, es un mate en pocas seguramente. G4, la misma cosa, sigue caballo por F3 siempre, luego cae el peón de G4. O sea, la posición de las blancas es horrible luego de alfil H3. Las blancas jugaron dama E2 para defender el peón, a lo que siguió caballo por G2. Muy bien jugado. Alfil por jaque, dama por, y ahora una jugada muy buena que es dama H4. Dama H4 ataca a la dama de G2, la torre ataca a la dama, y además la dama no puede moverse a ningún lado, no puede salir de la columna G, porque si saliera, por ejemplo, vamos a suponer a E2, seguiría caballo G3, y fíjense que el alfil no puede tomar el caballo, tendríamos que mover el rey se coloca en la misma columna que la torre negra en G7, a lo que seguiría caballo por dama, simplemente. Caballo por dama, bueno, esto es mate en pocas. Así que contra dama H4, la dama no tiene casilla simplemente. Si se jugara E1 sería la misma cosa. Si dama E1 seguiría igual, caballo G3, y en la próxima cae la dama. Y cae con jaque para colmo. Así que contra dama H4 las blancas decidieron sacrificar la dama. Dama por G7, a lo que siguió rey por G7, torre G2 jaque, rey H8. Fíjense, ahora se está amenazando el peón de F3 también. Caballo E1 defendiendo el peón, caballo F4, tocando la torre de G2. Siguió torre G3, alfil F2, tocando la torre y el caballo de E1. Siguió torre G4, dama H3. Ahora se amenaza alfil por caballo y dama por F3. Así que se jugó caballo F1. Caballo de 2, perdón. H5, tocando la torre de G4, torre G5, y en esta posición las blancas abandonaron, sin esperar la respuesta del rival. Hubiera seguido probablemente contra torre G5, lo más fuerte es torre G8, tocando la torre, hay que cambiar, torre por torre, rey por, y en esta posición no hay defensa. Pueden ver que no hay defensa contra alfil por, seguido de dama G2 jaque mate. Realmente una partida espectacular, una partida jugada con mucha, mucha energía por parte de Nightmare. Y lo más interesante de la partida creo que es la maniobra en esta posición, caballo G6, torre C1, la jugada torre F7. La jugada torre F7 es una jugada que todo jugador de India de Rey la conoce esta maniobra de memoria y sabe perfectamente todos los planes, todo lo que hay que hacer. El alfil a F8, la torre a G7, luego se avanza el peón a G4. Hoy en día es algo estándar, pero cuando se jugó esta partida todo este método era algo nuevo y realmente extraordinario y un muy valioso aporte a la teoría de apertura por parte de Nightmare, por parte del gran maestro yugoslavo Grigori. Bueno, espero que les haya gustado la partida y no olviden suscribirse. Y en los próximos videos voy a subir la primera partida en la que se jugó esta variante, que es la partida Nagdor contra Grigoric, Mar del Plata, 1953. Bueno, nos vemos y hasta la próxima.